Miren, voy a compartirles un video como muchos otros, pero quiero que pongamos atención. Dura 1 minuto con 4 segundos. Vamos a ver si es posible. Pónganlo en atención y al principio puede ser que no les haga mucho sentido, pero ahora vemos. Este video tan corto nos muestra 3 tipos de actitud que creo que también como cristianos debemos reflejar. Yo no conozco a muchas de las personas que salen ahí. Tal vez es tenista porque es famoso. Tampoco sé si conoce del Señor. Pero lo que quiero reflejar con ustedes en este video es que la actitud de servicio y de humildad también tiene que ser una forma de testimonio de parte de nosotros. Y por eso les quise compartir Filipenses 2, versículos 3 y 4, pero vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 11 para abordar el contexto, ¿vale? Entonces vamos a nuestras Biblias. Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Nuestra versión Reina Valera dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos titulado La grandeza de hacerse pequeño. ¿Por qué quiero centrarme en los versículos 3 y 4? Y repito, dice en la Reina Valera, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Otras versiones dicen: nada hagáis por egoísmo y vanidad. Estas dos palabras, que son muy trascendentes en los 11 versículos, les quise decir la grandeza de hacerse pequeño, no de una manera derrotista, hermanos, sino es una manera en la cual el Señor primeramente habló a mi vida durante estas semanas que no nos hemos visto, porque en nuestro día a día
en las luchas que tenemos en este mundo como cristiano, debemos recordar cuál es nuestra condición y cuál es nuestro propósito. Porque claro, estimar a los demás como superiores a uno mismo, díganme ustedes si no es muchas veces difícil. Estimar a los demás superiores a nosotros mismos, no solamente a nuestros hermanos en la fe, que a veces ya también nos es difícil, sino sobre todo a aquellas personas que no tienen el privilegio de ver la vida a través de los ojos de Cristo. Y que además esa forma de ver los superiores a mí tenga una consecuencia práctica, que sea una actitud de humildad y una actitud de servicio. Recuerden cuando hemos hablado acerca de Santiago, de esa vida práctica que no se queda solo en la parte espiritual. Pues la grandeza de hacer pequeño también es una forma que nuestra cristianidad pueda impactar y nos haga crecer más y pensar más en la persona de Cristo. Vivimos en un mundo que exalta lo espectacular. Les puse ese corto video de 1 minuto para que vean cómo ese señor, esa persona que iba a dar una conferencia o una charla, quitó la silla al ver que era al único que le habían puesto la silla, que lo habían puesto en un lugar alto de reconocimiento, de superioridad. Y él dijo, no, vamos a estar todos en el mismo lugar. Después, en la segunda parte del video, vimos al jugador de tenis famoso, el más famoso hasta ahora, comentan, que el chico que recoge las pelotas de tenis le estaba sosteniendo el paraguas. Él no tenía por qué darle la cortesía o la atención, pero le dijo, mira, ven, siéntate, yo te voy a sostener el paraguas y además tómate, por favor, un refresco y estate cómodo. Yo no sé si esa persona lo hizo para el reconocimiento, que es otro aspecto que vamos a ver. Pero no quiero destacar eso, sino quiero destacar que hay una actitud de servicio y de humildad a veces en las personas que a pesar de que no sabemos si conocen al Señor o no, todavía hay una muestra de ese servicio. Y por último, ese niño pequeño, que como ustedes saben, yo tengo un niño pequeño, y que estaba ayudando a una señora que asumo es su mamá, a colocar, estaba sirviendo a colocar los garrafones de agua vacíos. Entonces, vivimos en un mundo que exalta lo espectacular. Lo exalta tanto que muestra de ello es que les acabo de presentar un video de las redes sociales. Lo grandioso, el reconocimiento y la fama. Es decir, nosotros como cristianos no solamente debemos dar el testimonio del servicio y de la humildad, sino lo que Pablo aquí nos recuerda es por qué lo estamos haciendo. Y fíjense qué impactante es, porque el título de la Reina Valera dice, humillación y exaltación de Cristo. La grandeza de la pequeñez, yo les puse. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Habla de la unidad de la iglesia, de la unidad de los cristianos. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia, ¿saben que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia, a los filipenses? ¿Desde dónde? Desde la cárcel. O sea, fíjense estas palabras de una persona que estaba en la cárcel. Sabemos el crecimiento espiritual que tuvo Pablo, pero no es una condición menor desde estar en la cárcel. O sea, la fortaleza espiritual que el Señor había dado a la vida de Pablo. Y les dice a los filipenses, una iglesia que ya nos tocó, ¿se acuerdan que nos tocó la carta a los filipenses? Y vemos que los filipenses estaban llenos de facultades, llenos de competencias, eran personas con muchísimas virtudes, vamos a decirle cristianamente, con muchos dones, pero también eran orgullosos, ególatras,
vanidosos. Y muchas veces ese tipo de características, a pesar de que ellos eran de la iglesia de Filipo, muchas veces en la vida actual y en el mundo en el que vivimos estamos más expuestos. Por eso, aplicándolo primeramente a mí y compartiendo con ustedes, es importante destacar la grandeza de la pequeñez. No en el sentido derrotista ni minimalista, sino en el sentido de que muchas veces nuestra actitud no refleja a la persona de Cristo. Vivimos en un mundo que exalta lo espectacular, lo grandioso. Queremos ser reconocidos, queremos que nos aplaudan, queremos que nos reconozcan. No siempre, no debe ser así. El Evangelio de Cristo enseña la verdadera grandeza, que es el servicio y la humildad. Y muchas veces a mí también se me olvida. Jesús mostró que el camino hacia la ascensión, hacia lo alto, hacia la diestra del Padre, pasó primero por descender. Jesús primero descendió antes de ascender. Y no solamente es un tema literal, ni un tema de redacción, sino también literalmente, como hemos visto y como hemos escuchado, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Durante la semana pensaba, ¿cuántas veces de mi actitud cristiana, de mi vida diciendo hacia los que no me conocen tanto que soy cristiano, cuántas veces verdaderamente ha mostrado mi vida una actitud de humildad, una actitud de servicio, como dice la palabra de Dios, pensando también en los otros, no solamente en mí, buscando el interés de los otros, no solamente en mí. Eso es lo que hizo Cristo. O sea, Cristo se despojó de su gloria y de su deidad para que hoy en este domingo podamos estar todos. Ya hemos sido invitados a la cena del Señor. Y hoy estamos juntos regocijándonos y hemos venido a cantar, a alabar, a recordar los versículos que nos fortalecen. Pero también es un tiempo de recapacitar y de decir, mi actitud en el día a día refleja el servicio y la humildad de Dios. Refleja el hecho de que Dios, antes de ascender, también descendió. La raíz del problema. Recuerden que hemos visto en los miércoles la condición, nuestra condición depravada a raíz del pecado, hermanos. No olvidemos cuál es nuestra condición. Se los comentaba hace un momento en la cena del Señor. Ante la cena del Señor, todos aquí somos iguales, porque todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. No hay diferencia alguna. Estamos cubiertos bajo la gracia. Entonces, el egoísmo, el orgullo y la vanagloria. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces durante la semana nos hemos negado a nosotros mismos? Yo les puedo asegurar por mi persona que más de una vez he pensado en mí antes que en los demás. Y es un ejercicio práctico que debería estar aplicando, porque Cristo es lo que hizo. Renunció a sí mismo por todos los pecadores, por todos. Y yo cuántas veces he tenido que decir que no, muy pocas, pero debería empezar a ejercitarlo más. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. ¿Qué oportunidades de servicio se me han presentado en la semana? De ayuda, de servicio incondicional, sin esperar reconocimiento ni gratitud, porque al final, hermanos, el Señor es el que sopesa los corazones. Nosotros solamente vemos la parte exterior.
Dice otra parte de la palabra del Señor, dice, el que quiera ser el primero entre sus iguales, que sea el servidor de todos. La raíz del problema, hermanos, es que desde que el pecado entró en la vida del hombre y la depravación total del hombre, el problema ha sido nuestra naturaleza imperfecta. Glorioso es Dios que nos dio en la vida de Cristo la oportunidad de estar redimidos, como ahora, pero no debemos olvidar ese beneficio de la gracia. ¿Cuál es nuestra actitud correcta? Pues es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Servir no me hace inferior, me hace semejante a Cristo. Eso es lo que yo debí pensar durante esta semana. Y la humildad es la actitud de pensar menos en uno mismo y más en los otros. No significa que no pensemos en nosotros. Significa que hemos dejado de pensar en los demás. Y cuando hablo de los demás, hablo de mi cónyuge, hablo de mis padres, hablo de mis hijos, hablo de mi vecino, hablo de mi compañero de trabajo y por supuesto hablo de cada uno de mis hermanos de la iglesia, de cada uno de ustedes, porque primero intenté que el Señor me sacudiera y me dijera, esto es lo que debes mejorar para agradarle a Él, no para agradarle a los demás. Nosotros los cristianos no vivimos en ese mundo de espectáculo, no vivimos en ese mundo mediático, vivimos en el mundo de la humildad y del servicio y de un impacto de testimonio diario. El modelo perfecto, pues es Cristo, hermanos. Pero a veces en la semana lo vemos lejano, lo vemos para el domingo y para el miércoles. Pero nos acabamos de leer que Él se humilló a sí mismo, la gloria ya era suya, pero no se aferró a ella. Se despojó de su condición de grandeza y deidad y se hizo pequeño, entendamos por pequeño, la condición imperfecta del hombre. Se hizo humano, expuesto a la imperfección, cosa que no sucedió porque Él es el único hombre que jamás pecó. Y cada paso que dio fue un descenso voluntario. Tomó forma de siervo y se humilló hasta morir por cada uno de nosotros. Yo no sé si estaría dispuesto a morir por alguien. A veces me lo cuestiono. No debería hacerlo. Pero cuando leo la palabra de Dios, me pongo a pensar y digo, ¿cuánta es la perfección y el amor de Dios que sabiendo que soy imperfecto, Cristo murió por mí? Como en humildad y obediencia cumplió el propósito de Dios Padre. Eso es lo que no debemos olvidar para ser mejores siervos y más humildes. No olvidar cuál es el propósito que tenemos en esta vida, que no es ni la grandeza ni la espectacularidad. ¿Cuál es la recompensa? Ya la vivimos, ¿eh? Ya es la hora ya, pero el todavía no, pero ya somos partícipes de esa gloria venidera. La verdadera grandeza viene del cielo, no proviene del reconocimiento humano, viene del cielo porque es una consecuencia de la gracia de Dios. No necesitamos el reconocimiento humano, pero sí necesitamos dar el testimonio por la actitud correcta. Dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:9 y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús se humilló, murió por nosotros, pero Dios Padre ya le tenía preparada en su plan perfecta la exaltación suma. Y toda rodilla y toda persona reconocerá su soberanía.
nosotros ya tenemos ese privilegio para gloria de Dios Padre. Es decir, cuando nosotros tenemos el ejemplo de Cristo y cuando actuamos con servicio y con humildad, realmente estamos reflejando que somos hijos de Dios. Si no, nada nos hace diferentes del resto de seres humanos. E incluso si nuestra actitud, fíjense, si nuestra actitud externa demostrara servicio y humildad, pero nuestro corazón no lo hiciera por la razón correcta, solamente recibiríamos el reconocimiento humano, pero no estaríamos cumpliendo con nuestro propósito divino. Entonces, la razón y la consecuencia tienen que ir en coherencia. Conclusión. Cristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño con el fin de darnos una vida y una esperanza. O sea, tenemos un propósito, porque Él ya nos los dio, una vida y una esperanza. Ir y proclamar el evangelio a todos. ¿Cómo? Con una actitud de servicio y humildad. Ya hemos sido redimidos, hermanos. Ahora solo compartamos de forma natural eso que decimos vivir. Cuando elijo servir con humildad y amar a mis enemigos, cosa que es otra forma de humillarme y de negarme a mí mismo, entonces sí, de verdad estoy caminando el mismo sendero que Jesús caminó. Cuando amo a mis enemigos, cuando pienso en los intereses de los otros que tampoco conocen a Cristo, cuando soy humilde y obediente para exaltar a Dios, no para el reconocimiento humano, entonces estoy eligiendo caminar el mismo sendero que Jesús caminó. El camino de la vida cristiana, aunque no busca la exaltación del hombre, conduce a la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria. Cuando nos negamos a mí mismo, a nosotros mismos, dejamos de pensar que todo depende de nosotros y damos coherencia de que la salvación no es por obras. Cuando nos negamos a nosotros mismos, damos coherencia que la verdad solamente viene de Cristo. Pero en este mundo en el que vivimos, lo espectacular, lo mediático, la fama, el poder, a veces nos confunde, nos distrae. No logra engañarnos, hermanos, pero a veces estamos en un momento en el que perdemos el norte. Por eso, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Nos tenemos que, entre todos, reforzar en nuestro carácter cristiano. Aplicaciones prácticas. La otra es la parte espiritual del texto que hemos visto, pero algunas aplicaciones prácticas. Practiquemos la humildad en el hogar. Vamos a hacerlo en casa. No necesitamos salir hoy domingo y ir más allá que en nuestro propio hogar, cuando regresamos de la iglesia, del culto, con nuestro padre, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿sí? Sirve a los demás sin buscar reconocimiento ni gratitud. Durante esta semana, pongámonos en una actitud de servicio a Dios y para Dios, y que Él nos use como instrumentos de humildad y de servicio en nuestro trabajo. Sin necesidad de que alguien nos lo reconozca, sin necesidad de esperar que nos den las gracias. El Señor sabe por qué lo estamos haciendo, para Él. Piensa en los intereses de otros, no solo en los tuyos. Yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces he preferido hacer una cosa que a mí me interesa cuando alguien más me ha pedido que me interese por un tema del otro? Hagamos la reflexión durante la semana y apliquémoslo. Otra aplicación, revisemos nuestras motivaciones y mantengamos el propósito. Dice, ¿cuál es el propósito del ser humano? Conocer más de Dios y servirle para siempre a Él. Y recuerden el ejemplo de Cristo. Me digo a mí, recuerda el ejemplo de Cristo
y no apartemos nuestra mirada de él. El que se humilló a lo sumo, el que siendo en forma de Dios no quiso aferrarse a ello, el que murió por mí y por ti, y el que nos ha dado la vida eterna y la gracia inmerecida, un favor inmerecido. No lo pedí, pero Él me lo dio. Oración final. Les puse: Señor Jesús, enséñanos a servir con gozo, porque el servicio que el Señor nos ha mostrado no debe de ser un servicio con pesadez, con angustia, con estrés, con obligación. Tenemos que servir con gozo, hermanos. Creo que esa es la forma de reflejar que verdaderamente somos cristianos. Y vivamos con humildad. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces, en ocasiones, me cuesta luchar con el ego y la soberbia. Por eso me quiero recordar hoy a mí y a ustedes que vivamos con humildad, con sencillez de corazón, con mansedumbre, con obediencia, y que nos haga semejantes a Él. Quiero hacerme más como Cristo, quien siendo grande se hizo pequeño, y que podamos reflejar cuando somos menos soberbios y más humildes la grandeza de Dios. Lo más importante no es que la gente nos vea a nosotros, y eso sí es verdaderamente un reto. Que las personas no nos vean a los otros, pero que puedan ver a través de nosotros a Cristo, ese sí es un reto diario que cada uno de nosotros del Centro Bíblico debiéramos hacer durante la semana. Amén. Yo no sé si las personas del video conocían al Señor, pero lo que quiero dejar en claro es que el servicio y la humildad para los que sí conocemos al Señor debe ser un gozo y debe de ser también una forma de honrar y de obedecer a Dios. Si esas personas que no conocen del Señor muestran actitudes de servicio y de humildad, nosotros, además de hacerlas, tenemos que entender por qué las hacemos. Y que el Señor nos ayude durante esta semana a vivir con servicio y con humildad para parecernos más a Cristo. El mundo no conoce la palabra de Dios, pero el mundo conoce nuestro testimonio. No siempre el reconocimiento tiene que ser para nosotros, pero sí tiene que ser para Cristo cuando alguien diga: oye, a pesar de sus imperfecciones, tiene algo diferente. Ya nos los ha comentado el hermano Juanjo varias veces. Hay algo que no sé qué es, pero es diferente. Entonces quiere decir que vamos por buen camino. No pensemos durante la semana solo en nosotros. Sirvámonos entre nosotros y a los demás, y tengamos una actitud humilde, sin vanagloria, porque la gloria solamente es del Señor.